venia, señor presidente. Señor subsecretario Fernando Portela, sea usted bienvenido a esta reunión de trabajo. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores. Con todo respeto, señor subsecretario, la situación económica del país es muy delicada, por lo cual en el grupo parlamentario del PAN solicitamos la presencia del secretario de Hacienda como responsable de las políticas económicas del país. Lamentamos que el secretario se haya negado ante nosotros como los representantes del pueblo mexicano. Agradecemos a usted su presencia y su tiempo. Resulta oportuno señalar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifiesta su más alta crítica al desempeño de la economía que la actual administración está llevando a cabo, porque los gobiernos emanados de Acción Nacional sin duda dejamos una economía en crecimiento capaz de crecer a tasas por arriba del 4.5%, que pudo sortear con éxito crisis financieras internacionales, con el mérito especial de manejar la economía del país sin las reformas estructurales que el PRI siempre le negó al país. Dejamos un peso estable, dejamos reservas internacionales con crecimientos sostenibles y con máximos históricos recurrentes, dejamos una deuda pública manejable, útil para financiar el crecimiento económico del país. En suma, los gobiernos de Acción Nacional se caracterizaron por ser gobiernos responsables y con resultados tangibles para la sociedad mexicana. Sin embargo, hoy vemos un escenario como si fuera una pesadilla, con un gobierno incapaz de hacer crecer la economía más allá de un 2%, a pesar de tener a su disposición todas las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país. Enfrentamos unas finanzas públicas debilitadas, con un tipo de cambio insostenible, una deuda pública creciente, como que los viejos tiempos del PRI, con un gasto público que protege al gasto corriente y castiga al gasto en inversión, y sobre todo, que se ha caracterizado por sus recortes recurrentes. Esto no es una película de horror, eso es una realidad que vive nuestro país. Hoy, con una expectativa cada vez peor, por ello exigimos un cambio radical en el manejo de nuestra economía y exhortamos a ser responsables y permitir todos los actores de la sociedad a que podamos aportar y corregir el rumbo, un rumbo que hoy no está bien dirigido. Por ello, señor subsecretario, le hago las siguientes preguntas. ¿Considera usted que el gasto en inversión productiva es un verdadero motor de crecimiento económico? Y de ser considerado así, ¿por qué se ha castigado el gasto en inversión en el presupuesto de egresos? ¿Todavía se tiene previsto reducir a cero el déficit público como se estableció al inicio de esta administración para el año 2017? ¿O esto ya se convirtió en solo un sueño por la debilidad de las finanzas públicas y por el alto costo del dólar? Siguiente, ¿cuáles son los mecanismos contemplados para sortear este fracaso en el manejo de Pemex y el boquete de recursos que nos está dejando? Que si el precio del barril de petróleo sigue como hasta hoy, se tendría una cobertura no mayor a los $40 para el año 2017, lo que significa un boquete financiero cerca de los 200,000 millones de pesos. Ahorita mencionaba la pregunta del compañero Hugo, que el precio de la cobertura la vayamos a conocer hasta principios del mes de noviembre, pero le recuerdo que en el año 2015, el 1 de septiembre, en los criterios generales de política económica nos establecieron el precio de $49.5 por barril. Y por último, ¿cuál va a ser el régimen fiscal de Pemex? Ya que con el régimen actual, si más no recuerdo, es superior a arriba del 40% de ISR, se está castigando muchísimo y se está ahogando o ahorcando a Pemex. Muchas gracias, señor subsecretario. Ya durante varias décadas se han hecho cambios estructurales en la economía mexicana que han sido muy favorables para tener finanzas públicas más sanas. Y han sido cambios que han abonado a la estabilidad que hoy tenemos. Lo que hoy estamos viendo, y déjeme reiterar, lo que hoy estamos viendo, diputado, es un fenómeno internacional.
Es un fenómeno internacional con un incremento de la volatilidad, con una depreciación de prácticamente todas las monedas con respecto al dólar americano. No es exclusivo de México. Pero ¿qué sí estamos viendo en México? ¿Qué estamos viendo? ¿Vimos la depreciación? Sí. Pero también vimos crecimiento del empleo. Estamos teniendo una tasa de crecimiento del empleo del 3.8%, que ha sido superior al crecimiento de la economía. Estamos viendo crecimiento del consumo. Estamos viendo crecimiento del financiamiento, el consumo, por ejemplo, el consumo privado, el último dato que tenemos es un crecimiento del 5% en términos reales, por arriba de la inflación, es decir, es un crecimiento del más del 7% en términos nominales. El financiamiento al sector privado está creciendo a tasas reales superiores al 10% y el crecimiento del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas está creciendo a tasas superiores al 14% en términos reales. Ese escenario no es un escenario compatible con un deterioro de las condiciones macroeconómicas del país. Ese escenario solo es compatible cuando hay una perspectiva estable macroeconómica y lo vimos en la tasa de inflación del año pasado, una tasa del 2.13%, que la menor en la historia que se tiene en récord para la inflación. Déjeme señalarle, diputado, y perdón, creo que no me expresé bien, cuando hablé del tema de la cobertura, lo que conoceríamos en diciembre es el monto del pago del seguro, es decir, lo que recibiríamos por la diferencia entre el precio promedio observado en el periodo contra el precio al que contratemos la cobertura. Claramente, cuando se presente el paquete, conoceremos cuál es el precio al que se haya logrado acceder a la cobertura, y eso lo conoceremos en su momento. Muy importante su pregunta sobre la inversión. La inversión sin duda es un factor de crecimiento y para eso se ha tratado de proteger los programas de inversión con mayor rentabilidad social, como pueden ser el aeropuerto y algunos otros proyectos, y también se han generado nuevos vehículos para promover inversión, como es la fibra E y como son los certificados de proyectos de inversión. Y en cuanto a las metas de déficit, diputado, estamos comprometidos con alcanzar esta meta de déficit cero en el balance sin inversión en 2017 y para eso es la trayectoria que se estableció en los criterios generales de política económica de 2014. El régimen fiscal de Pemex es un régimen que se modificó con la reforma energética, que ahora es más favorable para la empresa, para Petróleos Mexicanos y que es consistente con una empresa que pueda crecer en el tiempo y pueda realizar las inversiones, que precisamente le permite ahora con mayor agilidad la reforma energética. Gracias, diputado, por su pregunta.